Hola, ¿cómo está? Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa internacional en la cual vamos a hablar de la importancia del 9 de mayo, de conocer el 9 de mayo. ¿Qué pasó el 9 de mayo? Bueno, pues los rusos vencieron a Hitler y tomaron Berlín. Obviamente, usted tiene más en la cabeza que el día de la victoria lo lograron los americanos, lo cual ha sido una mentira pagado, imagínese usted, a lo largo de 80 años. Entonces, sus abuelos, sus papás y usted mismo, pues ha visto en las clases de historia que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los norteamericanos, lo cual es completamente falso. Ganaron los rusos. Y bueno, para esta charla internacional, mire, vamos a viajar hasta Italia, donde el doctor Alessandro Pagani nos acompaña. Él es historiador por la Universidad de Estudios de Milán y doctor en teoría crítica. ¿Cómo estás, Alessandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto, un honor, un placer estar aquí con ustedes. Analista geopolítico, fotógrafo y escritor, también nos acompaña desde Moscú, es argentino, pero ahorita anda en Moscú, Cristian Lamesa, que colabora con nosotros en Oriente Capital. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, Rey querido, la verdad que un lujo y una alegría enorme estar con vos, un amigo de cada semana y aparte con el querido Brasil y con el queridísimo también Alessandro desde Italia, desde México, la verdad que internacional y de lujo esta mesa. También nos acompaña el doctor Brasil Acosta. Él es economista por el Colegio de México y también ex parlamentario que tiene experiencia en temas de economía y de historia y de Rusia. Pues muchas gracias, muy agradecido y además muy complacido de estar con dos grandes analistas, Alessandro y el gran Cristian Lamesa. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues vamos a platicar en esta mesa de amigos acerca de este hecho histórico y vamos a dividir la mesa en dos. La primera media hora nos va a hablar de la historia. Es importante conocer la historia, sobre todo porque hemos visto pues narraciones incluso infantiles de la Segunda Guerra Mundial que nos presenta Estados Unidos, como esta de salvando al soldado Ryan, metiéndole tanto dinero para salvar a un monito en la guerra, cuando lo importante pues es otra cosa completamente distinta, distorsionando la realidad. Y la segunda parte de la geopolítica actual, porque amanecemos con la noticia de que India bombardea a Pakistán, con que Israel aprueba con el permiso de quién sabe quién atacar ya directo, invadir descaradamente la franja de Gaza, y ante este panorama pues es importante revalorar la historia. Y quisiera empezar para preguntarle a los tres. Me parece que este hecho que ocurrió en 2022 descubre perfectamente esta narrativa, y me refiero a la entrevista que le hizo Michael Smerconic a Roger Waters, el ex líder de Pink Floyd, en el que en la plática de repente le dice: es que nosotros ganamos la guerra, dice el periodista gringo, y le dice Roger Waters: espérate, no, Estados Unidos no ganó la guerra, ustedes no salvaron al mundo, fueron los rusos. Habla de los 25, 26 millones, es la cifra que utiliza Roger Waters, y le dice a este periodista: tienes que leer más, Joseph Biden es un criminal, y pues prácticamente lo dejó como ignorante. Un cantante inglés se lo dice a un periodista norteamericano en esta entrevista, y creo que ilustra lo que ha pasado a lo largo de todos estos años. Vamos a arrancar entonces con el bloque histórico. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Me parece muy, muy importante, y bueno, charlemos, queridos amigos. Cristian. Bueno, tomo la palabra entonces, querido Brasil, querido Ray. Y la verdad que sinceramente es muy cierto todo lo que acabas de marcar, Rey. Y ya que citabas el tema histórico, por supuesto, y estas palabras de Roger Waters, a tal punto son ciertas que hace pocos días la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, de acá de Rusia, por supuesto, marcaba, le hacía notar al presidente Trump de forma muy educada, como son los modos de la portavoz del ministerio, que fue tal el protagonismo y el sacrificio del pueblo soviético, del Ejército Rojo y del liderazgo de la Unión Soviética en la lucha y la victoria gloriosa sobre el nazismo,
que hasta el mismo presidente Roosevelt eso lo hizo notar públicamente, lo mencionó en numerosas ocasiones, e incluso, si se me permite, hay documentos históricos que así lo atestiguan, como la carta de puño y letra, una carta oficial que está en un museo aquí en Rusia, en Moscú. Si no me equivoco, tengo temor a equivocarme porque yo la he visto, el ejemplar original. Si no me equivoco, está en el museo que está en el Parque Patriot, aquí en las afueras de Moscú. Lo que es seguro que está aquí en Rusia, y es una... Parece que se pausó la comunicación. Donde pone de relieve la valentía del pueblo soviético y de su... Rey, ahí me están tomando. Sí, te perdimos unos segunditos. Nos quedamos en que a las afueras de Moscú hay un lugar donde está la carta. Ahí nos quedamos. Sí, perdón, estoy teniendo problemas hoy con la conexión. Decía que esta carta fue escrita de puño y letra del presidente Roosevelt, donde hace un reconocimiento de la valentía y del aporte del pueblo soviético y del Ejército Rojo en la victoria en Stalingrado, del enorme sacrificio, del enorme heroísmo de este pueblo, con lo cual, por supuesto, no queda absolutamente duda del gran protagonismo del Ejército Rojo, y a tal punto esta carta es entregada en la conferencia de Teherán, que se da en 1943, si no me equivoco, y también en esa conferencia se le entrega de parte del rey de Inglaterra, a través de Winston Churchill, la llamada espada de Stalingrado, que también tuve el honor de verla en el Museo Panorámico de la Grado, que espero que en un futuro esta hermosa ciudad de Stalingrado, y esa espada también rinde tributo a la valentía del pueblo soviético y del Ejército Rojo, en este caso de y de su monarca. Entonces, esto hay que decirlo, desgraciadamente a partir de la Guerra Fría se da esta especulación miserable en la cual cada vez se trata de menospreciar el rol soviético en la victoria sobre el nazismo, e incluso de manchar la memoria de los héroes y los veteranos, lo cual es una miserabilidad en toda regla. A tal punto fue la contribución soviética, sin la cual tal vez hoy tendríamos estatuas en honor a Adolfo Hitler en todas las plazas del mundo, que para cuando se dio el desembarco en Normandía, el famoso día D, el que en Occidente se vive como el quiebre en la guerra, donde a partir de ahí empezaron a ser derrotadas las tropas alemanas, esto, por supuesto, es una falacia, porque para ese momento del 6 de junio de 1944, ya los nazis habían en Stalingrado, habían sido antes rechazados en Moscú, la cual es la primera gran victoria soviética, fue la primera vez en que se logró rechazar la embestida del ejército nazi, que había entrado como pancho por su casa en todas las ciudades y países europeos en los que se lo había propuesto. Hay que recordar brevemente que el primer lugar que se agrede y que se ataca el 22 de junio de 1941 por parte de las fuerzas nazis es la fortaleza de Brest en la República. Y tardaron en doblegar, en lograr tomar totalmente la fortaleza, más tiempo del que tomó parte de los nazis. Eso y el tenaz patriotismo de este pueblo. Y decía que para la batalla el desembarco en Normandía ya había sucedido Stalingrado, ya se había roto el cerco sobre Leningrado, ya se había triunfado en la batalla de Kursk, y estaba por lanzarse en unos días apenas la operación Bagration, que fue la operación que inicia el fin hasta llegar a Berlín. Entonces, por supuesto, todo esto que fue reconocido, repito una vez más, por el rey de Inglaterra, el rey del Reino Unido y por el presidente Roosevelt,
Hoy realmente los que amamos la verdad histórica tenemos que esto decirlo y decirlo y decirlo cada vez que haga falta para reivindicar la verdad histórica y que no sea reescrita por los mismos que otrora fueron cómplices de la barbarie nazi, ya que, hay que decirlo, fue prácticamente una coalición paneuropea la que encabezó el criminal Adolfo Hitler en contra de la Unión Soviética, claro está. Alessandro, ¿tú cómo ves? Bueno, al hacer hincapié de lo que decías el profesor Cristian, pues me encuentro de acuerdo, coincido completamente con su análisis. Yo, no solo como académico, sino también como italiano que ha vivido, digamos, mis abuelos fueron partisanos italianos en la lucha contra el fascismo, y pues yo agradezco mucho, soy siempre muy orgulloso, lo destaco siempre en cada momento, que mis abuelos fueron luchadores antifascistas, y por supuesto también ese día, el 9 de mayo, para mí representa algo muy relevante, muy importante, digamos, que es la formación en la cual yo todos los días me encuentro y coincido y que me impulsa en mi trabajo académico y todo esto. Pero sobre todo hoy es importante, yo creo, desde mi perspectiva, de donde me encuentro, es decir, Italia, entender que el plan de la Unión Europea es esto de disminuir, digamos, caricaturizar esta imagen de la Unión Soviética que ha triunfado en la Segunda Guerra Mundial, que ha destruido también no solo con las armas y desde una perspectiva militar el fascismo alemán, sino que también fue una victoria de las ideas, esa victoria que fue el socialismo, la construcción, los planes quinquenales, la construcción y el fortalecimiento de una revolución que empezó en el 1917, y por supuesto el 9 de mayo del 45 representa esta victoria heroica, esta tremenda victoria por parte del pueblo soviético, que ha luchado no solo para defender su patria, la actual Rusia, sino sobre todo porque creían en ese proyecto alternativo a lo que era en ese momento también la crisis de la modernidad capitalista burguesa, es decir, lo hemos visto en los años 30 en Estados Unidos, lo que había representado la crisis, la caída de Wall Street, la crisis económica, lo habíamos vivido con lo que fue prácticamente el nacimiento del fascismo en Europa Occidental, en Alemania, en Italia con Mussolini, y por supuesto la Unión Soviética, los planes quinquenales representaron esta alternativa, esa ruptura hermenéutica de esa crisis orgánica del mito mismo de la modernidad nacida sobre un concepto de progreso y sobre el concepto de la razón, de la ilustración y por supuesto de la revolución industrial. Por lo tanto, es impensable pensar como Hannah Arendt o Enzo Traverso, que hablan de totalitarismos y por lo tanto hablan de una Unión Soviética equiparable a lo que son los totalitarismos, por ejemplo, del fascismo italiano o del fascismo alemán, porque claramente esa Unión Soviética luchó y se armó, construyó ese fortalecimiento que hoy veamos en la Federación Rusa, esa superpotencia nuclear que representa un contenedor, una resistencia también para todos los pueblos del mundo para reconstruir una legalidad internacional. Y subrayo también que esa victoria del 9 de mayo ha representado, por supuesto, el nacimiento de las nuevas Naciones Unidas, es decir, esas nuevas relaciones internacionales que con todas sus contradicciones, claramente lo hemos visto después de la caída de la Unión Soviética en los primeros años 90, ese comienzo de esas guerras sin límites, infinitas por parte de Estados Unidos en casi todo el mundo, y por lo tanto esta falta de una legalidad internacional, pero que se había dado en el 1945, justamente en San Francisco, donde Estados Unidos, pero sobre todo
la Unión Soviética había representado esta lucha del 9 de mayo, que representaba esta esperanza para todos los pueblos del mundo, porque claramente el 9 de mayo representa también esta convicción por parte de los pueblos y de las naciones unidas en todo el mundo que sí se podía derrumbar el colonialismo, sí se podía derrumbar el fascismo, sí se podía romper la cadena hegemónica del occidente colectivo, de ese eurocentrismo, y claramente la Unión Soviética esto ha representado. No me sorprende que hayan personajes como el cantante que se mencionaba, pero sobre todo desde las academias de Occidente, sobre todo en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, donde se quiere llevar adelante esta concepción donde fueron Estados Unidos, esto también a través de los medios de comunicaciones y Hollywood, que es una fábrica de la guerra cultural en contra que ha estado una fábrica de la guerra cultural en contra de la Unión Soviética, que sigue en auge, claramente con esta perspectiva donde se quiere manipular la realidad, donde claramente hoy todas estas políticas y estas estrategias de guerra psicológica y cultural en contra de Rusia también son fortalecidas por lo que son estos conceptos de postmodernismo, donde se parece que no haya una verdad absoluta, donde todos, hasta yo que estoy hablando, nosotros que estamos charlando en esta importante actividad, no tenemos una verdad cierta, pero alguien sí la tendrá, esta verdad cierta, que son los medios de comunicaciones, que son los que quieren presentar la realidad absoluta, ese nuevo cesarismo mediático, en el cual hoy veamos que se reproduce no solo en lo que es las mentiras y las manipulaciones del 9 de mayo, sino que el objetivo es claramente hoy día, si ayer era la Unión Soviética, hoy día es la Federación Rusa, es catalogar la Federación Rusa como invasora en contra de Ucrania, cuando nosotros sabemos que el febrero del 1922 representa también, como el 9 de mayo, el reproducirse de este nuevo sujeto histórico que son los pueblos del Donbass apoyados por la Federación Rusa en una lucha justa, por una causa justa, que es la defensa de los pueblos y de las comunidades rusas frente al intentona de un genocidio ucronazis por parte de la Junta nazi y neobanderistas que está en el poder en Kiev desde 2014. Por lo tanto, hoy nosotros reivindicamos este 9 de mayo no solo desde una perspectiva histórica, sino de vigencia y actualidad, porque hoy sigue en auge por parte del pueblo ruso la voluntad histórica y política, y podemos decir hasta filosóficas, de luchar en contra del fascismo. Muy bien, Alessandro. La verdad me parece muy interesante, igual que lo que decía Cristian. Si me permiten, yo lo que puedo decir al respecto es, desde el punto de vista histórico, se ha mencionado en muchos foros, cuando tuve la oportunidad de participar como parlamentario en el encuentro de parlamentarios latinoamericanos en Moscú. Ahí una de las cosas que yo destacaba en mi discurso era que Rusia ya había demostrado desde 1812 pues su lucha en contra de la invasión de alguien que viniera del exterior, como fue el caso de Napoleón, que lo derrotaron los rusos al frente del general Kutuzov. Después vino en 1917 la primera revolución socialista, que impulsa a Vladimir Ilich Lenin, que triunfa, y luego viene un proceso de término de la Primera Guerra Mundial, se firman los tratados de Versalles, y en el año de 1933, Hitler se hace canciller, donde se unen los nazis y los conservadores nacionalistas.
Entonces, hay que recordar que Alemania llega tarde al reparto mundial, digamos, ¿no? Porque se unifica en 1871 con Otto von Bismarck. Pero ya para ese entonces, pues España tenía colonias, Holanda, Portugal, Inglaterra, pero Alemania no. Entonces la Primera Guerra Mundial es un primer intento de expandir mercados y capitales por parte de Alemania, y queda derrotada. Sin embargo, ya cuando Hitler tiene el poder en el año de 1835, anuncia formalmente que va a irrespetar los tratados de Versalles. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que él lo determina así, ¿qué cosa hicieron las diferentes potencias del mundo? No dijeron nada, permitieron de alguna manera que eso sucediera, que se armara nuevamente Alemania, porque ¿qué tenían presentes las potencias occidentales? Inglaterra, Francia, el mismo Estados Unidos, pues que se arme Alemania para que ataque a Rusia, para que derrote a Rusia, y ya que lo haga, negociamos con Alemania. Eso no lo dicen. Por supuesto que no lo van a decir, la diplomacia y los preceptos, digamos, éticos no lo permiten, pero esa es la verdad. ¿Por qué no dijeron nada si había un tratado que se tenía que respetar internacionalmente y no dijeron nada? Porque tenían de fondo esa idea. En segundo lugar, algo de eso decía Cristian, en relación, Cristian, con esto del segundo frente. El segundo frente, Stalin se los planteó una vez y otra vez: abran el segundo frente para que de esta manera podamos por las dos vías ir debilitando a los alemanes. No, se fueron al norte de África, al Magreb, y ahí andaban peleando con Rommel, tirando unas 2 o 3 balitas para que se justificaran que andaban en guerra, ¿no? Es hasta que triunfa, después del asedio de Moscú, y hasta que triunfa después de Stalingrado, en 1943, es entonces cuando se hace la conferencia de Teherán. Efectivamente, ahora, ¿qué sucede? Cambian las condiciones. Los alemanes van perdiendo la batalla. Al principio entraron y la verdad fue implacable lo que hicieron. O sea, pareciera que no iban a tener resistencia. Pero los rusos, imponente el valor del pueblo ruso, que hay que destacar en este 9 de mayo, se llevaron las fábricas más allá de los Urales, precisamente para que no les hicieran daño. No solo se llevaron las fábricas, sino que sí hubo un gran sacrificio, 27 millones de muertes. Y resulta que al ver que los rusos y su gran apoyo, el general Invierno, que también ayudó a los rusos con Napoleón, empiezan a derrotar y a echar atrás a los alemanes, desde Stalingrado en adelante. Entonces se hace la conferencia de Teherán y ahora sí se acuerda del segundo frente. Pero no crean, Alessandro, Cristian, Ray, que la razón de fondo fuera ayudar a los rusos a detener a los alemanes. No, ahora ya veían que el ejército ruso podía avanzar, como lo hizo. Llegó primero a Berlín que los norteamericanos, y que los holandeses, y que los ingleses, y entonces lo que querían parar era ahora el comunismo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya lo que vimos: llega Rusia toma Berlín, y los tratados de Potsdam, que se hacen posteriores a la toma de Berlín, se hacen justamente en territorio, digamos, en donde estaban los rusos. Y ahí, ¿qué acuerdan? Dividir a Alemania en 4 partes. ¿Y cuáles fueron las 4 partes? Una para Rusia, una para Inglaterra, una para Francia y otra para Estados Unidos. O sea, total desproporción. Desde ese momento empezamos a ver la imposición de los aliados, que realmente lo que querían era frenar al comunismo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener presente, y yo creo que debemos de señalar con todas sus letras, pero no debemos por eso olvidar el verdadero fondo del problema. El verdadero fondo del problema para los occidentales era el comunismo. Y la verdadera conclusión que debemos de sacar es que gracias a Rusia no tenemos
un imperialismo alemán que haya invadido a todo el mundo, haciéndonos ver como razas inferiores. Eso es lo que yo podría decir. A mí me parece muy interesante lo que se ha dicho. Sí, doctor, bueno, pues hay que también rescatar la parte de la manipulación. En esta parte histórica que señalan, podremos hacer una ronda de unos 2 minutitos para concluir, pero esta infame película Churchill que gana Óscares y que la premian y no sé qué, en ningún momento muestra que había un acuerdo de los europeos con los alemanes, de Inglaterra, de Francia, con los alemanes para meterse a acabar, el pretexto, recuerdo, era acabar con el socialismo, que impedir que el socialismo se expandiera, y pues la sorpresa la dio Hitler cuando invade Polonia, ¿no? Y lo demás lo sabemos, pero ahí está también la manipulación, ¿no? En esta película en ningún momento se habla que había un acuerdo con Alemania, porque entonces haría ver mal a estos países. Cerramos esta ronda. Doctor Alessandro. Sí, bueno, yo creo que hay un montón de mistificaciones en contra de la guerra patria, de la victoria de la Unión Soviética en contra del fascismo. Estas contradicciones van a empezar, a mi modo de ver, ya desde antes de lo que es Europa occidental que arma Hitler, como comentaba justamente el profesor, el doctor Basile Acosta. Bueno, yo creo que ya desde el triunfo de la Revolución de Octubre en 1917 hay un plan por parte del ejército alemán, pero sobre todo de Inglaterra, que es un plan desestabilizador en contra de la Unión Soviética. Es decir, este plan desestabilizador ya lo conocemos desde antes, ya estaba evidente en la Primera Guerra Mundial, y por supuesto ese odio en contra de Rusia, la rusofobia, también en contra del pueblo eslavo, ya que también sabemos que la palabra hasta misma esclavos deriva de la palabra eslavos, por lo tanto ya desde Occidente, desde hace 1000 años, se está haciendo una guerra en contra de Rusia, digamos, por una perspectiva económica, geoestratégica, de ampliamiento de los espacios vitales que ya hablaba Hitler, pero que ya lo hemos visto anteriormente, como se comentaba ahora por parte de Napoleón, por parte de Suecia, por parte de Finlandia, cuando agredieron Rusia en sus momentos, entre otros. Pero sobre todas estas mistificaciones, por supuesto, donde te dicen que, y me interesa mucho redondear sobre este tema, donde se dice que el fascismo histórico de Mussolini, el fascismo de Hitler, nacieron como una reacción frente a lo que se estaba haciendo en ese país eslavo que era la Unión Soviética, la Unión de la República Soviética Socialista. Es decir, fue una reacción por parte de las burguesías nacionales europeas en lucha para defender sus propios intereses vitales frente a unos bolcheviques que querían básicamente desestabilizar las libertades y las democracias del occidente colectivo. Bueno, esto no es verdad, porque justamente esa guerra, lo hemos dicho, empezó ya desde 1000 años en contra de Rusia. Por lo tanto, no es cierto. El problema es que Rusia en ese momento se dio una ideología, se definió con la Unión Soviética, se definió con los bolcheviques, lo que lograron es crear una definición de país, de nación y de pueblos. Y por lo tanto, claramente, esta perspectiva ha representado no solo un clamor para los pueblos de la Unión Soviética, que es la amistad de los pueblos y la iniciativa revolucionaria, sino que esto también representó claramente un clamor para todo el movimiento obrero y campesinos a nivel mundial, y sobre todo en Europa, donde no se dieron esas revoluciones como se pensaba que se podían dar, que pensaba Marx que se podían dar. Y al contrario, la revolución se dio en un país retrasado económicamente, que era la Rusia de ese entonces, pero sobre todo
lo que fue es básicamente el triunfo de lo que Antonio Gramsci comentaba en un artículo muy importante que él escribió enseguida del triunfo de la Revolución de Octubre, que es la revolución en contra del capital de Karl Marx. ¿Por qué en contra del capital de Karl Marx? Comentaba Gramsci, ¿por qué? Porque en ese momento la Segunda Internacional lo que había hecho era básicamente crear un hotel abismo de lo que era básicamente el capital y la 11 tesis de Forbach, es decir, básicamente el movimiento de la Segunda Internacional pensaba en una forma mecánica y determinista la posibilidad de hacer una revolución. De lo contrario, la revolución bolchevique, la revolución de octubre, rompió los tiempos en 4 años de guerra de la Primera Guerra Mundial. No solo cambió el mundo, sino que cambió también la concepción de los revolucionarios en Rusia que pudieron dar esta revolución. Y entra ahora la segunda contradicción de lo que dicen. ¿Quién hizo la revolución? Lenin. ¿Qué te dicen para mistificar las leyendas oscuras del occidente colectivo de las academias sobre esa revolución? Dicen que Lenin regresó con un tren lleno de oro, que básicamente esa revolución la hicieron los alemanes. Esos mismos alemanes que tenían un plan desestabilizador por la Unión Soviética. Es decir, déjame entender, los alemanes ayudaron a hacer una revolución que rompió con el mito de la modernidad capitalista burguesa. Claro que no. Lo que hizo la Unión Soviética es el triunfo de una revolución, la construcción de una iniciativa revolucionaria, la lucha para fortalecer una ciudad asediada, que era la Unión Soviética, asediada por parte de 19 países que durante la guerra civil apoyaron básicamente la contra a la revolución, y que básicamente todo esto sirvió para crear las condiciones para una nueva economía socialista que fueron los planes quinquenales. Estos planes quinquenales transformaron la Unión Soviética en una década de un país retrasado económicamente a lo que es hoy día la Federación Rusa, una superpotencia económica, política, militar, y sobre todo una esperanza para los pueblos cuando veamos que claramente no solo únicamente en los años 30, pero que sigue en auge hoy con el gobierno de Vladimir Putin, donde veamos desarrollos a nivel científicos y farmacéuticos, el descubrimiento de una vacuna, por ejemplo, en contra del cáncer, o por ejemplo, la misma vacuna Sputnik 5 que sirvió durante esos tremendos años de pandemia para romper también el cerco farmacológico de las industrias farmacológicas occidentales y estadounidenses, y por lo tanto claramente hoy la relevancia de este día de la victoria por parte de la Unión Soviética es también para nosotros, a mi modo de ver, es ver claramente que sí hay la posibilidad, y concluyo, de poder derrotar el fascismo claramente, sí hay la posibilidad de derrotar el imperialismo, y esto lo hemos visto, no solo con el 9 de mayo, sino también con el triunfo del Ejército de Liberación del Vietnam de los franceses en contra de los japoneses y por supuesto en contra de los estadounidenses. Esto yo pienso que es importante hoy. La esperanza de los pueblos es tener memoria larga de lo que representa todas las victorias del movimiento obrero y campesino, y por supuesto la necesidad de que claramente esta lucha es una lucha armada, porque claramente la Unión Soviética ha hecho una lucha armada, y la operación militar especial es también una lucha armada para defender los pueblos de Donbass, pero sobre todo para decir que sí, hoy a 80 años de distancia, la misma Unión Europea que financió Hitler son los mismos que hoy apoyan a los suponazis. Esa es una observación interesantísima, doctor Alessandro Pagani, historiador por la Universidad de Estudios de Milán, doctor en crítica, en teoría crítica, y muy interesante la transición que nos haces, doctor, de la base histórica a la actualidad.
Los que nos acaban de sintonizar, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en esta mesa internacional desde Iztali, el doctor Alejandro Pagani, allá en Moscú. Está Cristian Lamesa, analista de geopolítica, fotógrafo, escritor y por supuesto parte de las opiniones que tenemos el privilegio de contar cada semana en Oriente Capital, y el doctor Brasil Acosta, economista del Colegio de México, exparlamentario. Estamos charlando acerca del 9 de mayo, la importancia de rescatar la historia y de contar la verdad. Y ya que se hizo esta transición, que el doctor Alessandro nos ayudó con esta transición de la parte histórica a la geopolítica actual, pues hay muchas cosas que platicar. Cristian, tú y yo platicamos cada semana, y pues nos habíamos quedado precisamente en la importancia del 9 de mayo, y pues también perdón, con todo respeto, lo voy a comentar, pues el contraste entre Donald Trump sí va al funeral del Papa Francisco, pero no va a estar en Moscú para el 9 de mayo. Ese tipo de desaires pues marcan esta política internacional histórica, ¿no? Y además lo que decía el doctor Alessandro, que también vamos a tocar, esto ahora el capital que ha apoyado a los malos sigue siendo el mismo, no ha cambiado de manos y sigue apoyando a los malos, Cristian. Sí, es muy cierto lo que decís, Rey. Como bien lo marcabas, cada semana nos apasiona hablar de estos temas dentro de la coyuntura geopolítica actual. Y lo que mencionabas de Donald Trump, por supuesto que es muy triste. La verdad que entristece un poco tomando ese periodo virtuoso que a mí siempre me gusta recordar, para recordar que no siempre la historia fue tan oscura y movida por intereses tan inconfesables. Y me gusta remarcar, como lo decía, lo que fue la excelente relación personal de los líderes Franklin Roosevelt y Joseph Vissarionovich Stalin, realmente dos grandes líderes que avisoraron un mundo distinto, muy distinto. Desgraciadamente Roosevelt murió, y lo que vino después todos lo sabemos, de la mano del miserable de Harry Truman. Ahora, antes de adentrarnos en la actualidad, quería retomar un par de cosas que dijeron compañeros, apenas 30 segundos, un minuto, y es algo que decía el amigo Brasil, ¿no? Cuando marcaba lo del frente occidental, ¿no? Que se abre ahí en Normandía. Y frente a esta situación en la cual la Unión Soviética tuvo que pedir y pedir reiteradas veces, y siempre era, realmente hay que decirlo también, era Churchill el que siempre ponía escollos, porque por supuesto que ese desembarco tenía que venir de las Islas Británicas. Y contrastando con eso, como la operación Bagration, de la que hablé justamente, se inicia para impedir que pudieran reforzar el frente occidental los nazis y mantener la presión en Oriente, en el frente oriental. Entonces, como la Unión Soviética siempre hizo gala, como lo hace Rusia hoy, de los compromisos adquiridos, al punto tal que, como si de un reloj suizo se tratase, a los 3 meses de triunfar sobre la Alemania nazi en Europa, la Unión Soviética le declara la guerra al criminal Japón militarista, tal y como se había comprometido también ante las potencias aliadas occidentales. A pesar de estar agotados, a pesar del enorme costo, y fueron los soviéticos los que expulsaron a los japoneses de Manchuria, de China y de Corea. Más allá del mito de la bomba atómica, no digo mito porque no haya existido, existió, pero no fue eso lo que hizo rendir a los japoneses, pero eso daría para otro tema. Y también marcar que nuestros queridos oyentes y telespectadores que revisen las guerras que sufrió Rusia en su milenaria historia, y van a ver como siempre fueron guerras de agresión contra Rusia, guerras en las que Rusia se defendió de agresiones externas, ya sea en el periodo del Zarato, la Rus de Kiev, el Imperio, la Unión Soviética e incluso la Rusia actual. Y para cerrar en lo que es la geopolítica actual, a mí me parece que hay algo muy interesante, ya que mis compañeros seguramente se van a enfocar en otros aspectos, y a mí me resulta muy interesante lo que hizo ese brillante ministro de Relaciones Exteriores que tiene Rusia, que es Sergei Lavrov,
cuando dijo hace apenas unas semanas algo que a mí me quedó grabado y que me parece muy cierto y muy bueno que los rusos empiecen a hacerlo, y es a decir, no solo la verdad referente a Rusia y a la historia rusa, sino también referente a Occidente, a decirles en la cara lo que son, cuando dijo que Europa era responsable de todas las tragedias a nivel mundial de los últimos 500 años. Me parece que es muy virtuoso que se le empiece a decir la verdad a la cara a estos salvajes, porque los europeos en su mayoría, las élites europeas, no han sido más que hordas de salvajes que se han matado entre sí por motivos étnicos, por motivos religiosos, por motivos políticos, como verdaderos salvajes, cosa que Rusia nunca hizo, siendo tildada como de salvajes, de bárbaros y de asiáticos. Y yo el otro día en una charla decía, gracias a Dios que no. Parece que se cortó la comunicación, Cristian. Se detuvo la comunicación. Al Vamos triunfo de la revolución, justamente en una tierra que no era la que se avisoraba como el terreno socialista. Cristian, tenemos dificultades técnicas, se cortó la comunicación, perdimos algunos segundos de tu intervención por este tema del internet. Para que puedas cerrar la idea, vamos a revisar la parte técnica. Si nos escuchas, si no, pasamos, doctor Brasil, contigo en relación con pues la composición de la geopolítica actual. Tú estuviste ahí en Moscú, te tocó conocer también a Vladimir Putin en esta reunión parlamentaria internacional y pues bueno, hay un tema pues muy interesante en esta reconstrucción, sobre todo, por ejemplo, como economista, los BRICS, parece que estamos recuperando a Cristian, ahorita retomamos la charla contigo, mi querido Cristian. Doctor, los BRICS, la economía de Rusia con este bloque de un mundo multipolar hacia el que tenemos que ir incluso en la charla, pues acaparan prácticamente el PIB mundial, son más poderosos que los del G7, por ejemplo. Bueno, mira, yo creo que el día de la victoria trasciende más allá del propio 9 de mayo de 1945. Y estarlo recordando y tenerlo presente es muy importante porque refleja la capacidad del pueblo ruso de no olvidar su pasado, la capacidad del pueblo ruso de pensar siempre más allá de su propio interés, lo platicábamos con Cristian la vez pasada, y cómo justamente el pueblo ruso pues ha hecho un gran sacrificio por el bien de la humanidad. Entonces, sí podemos ver con claridad los cambios que ha habido en la historia de Rusia desde 1917 a la fecha. A la caída del bloque socialista en 1989, 90, 91, pues todo mundo pensaba que Rusia iba a poder ser gobernada por los Estados Unidos, que ya los Estados Unidos no tendrían el contrapeso socialista y que Rusia simple y llanamente ya no podría avanzar. El esfuerzo del pueblo ruso y sobre todo la dirección de Vladimir Putin ha puesto de relieve la capacidad que tiene el pueblo ruso de adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Siempre vio desde el triunfo de los rusos un peligro en el pueblo soviético. Y entonces la OTAN, que empezó con creo que 13 miembros, empezó a crecer, pero haciendo un cerco sobre Rusia y dándole fortaleza a los norteamericanos, porque podían poner con la OTAN bases norteamericanas en esas regiones. Incluso, pues recientemente se incorporó Finlandia, que fue liberada por los rusos, pero así de agradecidos son. El caso es que llegamos, digamos, a un punto en el que Estados Unidos quiso, y la OTAN, sus aliados, sus corifeos, quisieron
pasarse de la raya e incorporar a Ucrania en la OTAN. Y entonces eso ya no lo permitieron los rusos. Y entonces hubo planteamientos de parte de Putin de que separara eso por muchos años, y la verdad es que eso no lo quisieron hacer los norteamericanos ni la OTAN. Entonces llegan a Ucrania y en Ucrania quisieron incorporarla a la OTAN, pero Rusia, al darse cuenta de esto, y además el clamor ante ese genocidio del que hablabas, Alessandro, del tema del Donbass, hecho por los banderistas de Kiev, pues Rusia toma una determinación, la operación especial. No, Rusia invadió, pero nunca dicen lo que hizo la OTAN. Nunca dicen el peligro en el que estaba Rusia, pues ponían a 15 minutos balísticos las armas de la OTAN, pero ¿por qué lo va a permitir Rusia? Entonces, un país que está en guerra no puede incorporarse a la OTAN. Entonces, fue una estrategia de Rusia, y Rusia poco a poco ha demostrado que lleva la delantera. Y yo creo que es muy importante el mensaje y la importancia actual del Día de la Victoria, porque Rusia, obligada por los Estados Unidos y por la OTAN, no dejó de desarrollar su plan armamentístico, y hoy lo que cambió la correlación fue el surgimiento del misil Oreshnik, que no tenían en el radar los norteamericanos. Este misil que tiene Mach 11, es decir, viaja a 12.300 kilómetros por hora, y cada misil tiene a su vez 6 submisiles que pueden cargar ojivas convencionales u ojivas nucleares. Esto les dijo a los Estados Unidos, aguas, y entonces Donald Trump vio el tema y dijo, no puedo dominar a Rusia tan fácil como yo lo tenía pensado, porque dijo que rápido él arreglaba el asunto, y si no, más sanciones contra Rusia. Que por cierto, todas las sanciones contra Rusia fueron beneficiosas para Rusia. Salió ganando Rusia. Es ahora ya la quinta potencia mundial en economía, después de las sanciones. Entonces, bueno, finalmente creo que este misil fue un mensaje de que el pueblo ruso está listo para defender a la humanidad. ¿Y qué propone Putin? Junto con otros países, como decías, de los BRICS, la formación de un mundo multipolar. ¿Por qué tiene que haber solo un polo? Uno que dirija, uno que gobierne. Un mundo multipolar. Y por eso la alianza con los Estados Unidos, con los BRICS en contra de los Estados Unidos, la formación de una posible moneda única entre los BRICS, pues va debilitando el dólar y asimismo la capacidad de Estados Unidos de poder apretar a esos países. Más del 70% de las relaciones comerciales que se hacen entre Rusia y China se hacen con sus propias monedas. Y esto es digamos, una muestra de que es posible la formación de un mundo económico mejor, y que sí podemos entonces celebrar el Día de la Victoria como el principio de una nueva victoria, la victoria del mundo multipolar, que es al que hay que apostarle. Y yo creo que los pueblos como el pueblo mexicano tiene la necesidad de conocer el proceso, realmente abrir los ojos, tomar conciencia y ponerse al frente de la lucha del mundo multipolar. Y a eso llamo a los mexicanos y a mis compañeros. Eso sería lo que yo podría decir. Muchas gracias. Esta mesa ha sido extraordinaria, me da mucho gusto, como siempre, convivir con ustedes, Cristian y Alessandro, con este gran gusto. Te recuperamos, Cristian, para palabras finales. Estamos ya en el cierre. Lamentablemente, pues el tiempo no perdona. Sí, simplemente para cerrar, Ray, quería señalar algo que me quedó ahí en el tintero, muy, muy breve. Hace pocos días estuve dando una charla en Ekaterimburgo y era un foro de la juventud. Y habían muchachos, estudiantes de Lugansk, de esa República Popular de Lugansk, dentro del Donbass, que es parte de los nuevos territorios de Rusia, y tenían un buzo que tenía escrito, decía Lugansky Charakter, carácter de Lugansk, personalidad de Lugansk.
creo que eso representa un poco, podría ser Rossísky carácter, el carácter de Rusia, ese carácter patriótico que está imbuido en el espíritu del pueblo ruso, de todos los componentes del pueblo, esta nación multiétnica, multicultural, multireligiosa, y creo que eso es algo inspirador, es algo que es un faro para muchos de nuestros pueblos en nuestra querida Iberoamérica, y creo que ese patriotismo y estos ideales por los que lucha el pueblo ruso de un mundo multipolar más justo, donde se respete la individualidad de cada una de las naciones, creo que es importante, es por lo que lucha Rusia y creo que es un poco con lo que cerraba también nuestro querido amigo Brasil. Así que esas serían mis últimas palabras, sin antes dejar de agradecer a Antorcha TV nuevamente, y sintiéndome realmente privilegiado por estar con estos tres grandes amigos, tres intelectuales y tres patriotas. Querido doctor Alejandro Pagani, historiador. Alessandro Pagani. Muchas gracias, doctor Alessandro, por tu compañía, por tu calor, por tus conocimientos. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte hasta Italia. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por esta hermosa charla. Y lo último, brevemente, un minuto, también quiero destacar lo que comentaba el doctor Basil Acosta y mi querido amigo Cristian. Pues esta operación especial viene también para reconstituir esta necesidad de una estrategia y de una iniciativa de lucha por parte de los pueblos que hoy se refleja también en los BRICS hacia un nuevo mundo multipolar, pero sobre todo sirve para romper esa cadena que se había generado desde la muerte de Stalin con el 20º Congreso del PQS, donde se había cambiado la estrategia y donde se había preferido optar por una conciliación pacífica entre bloques socialista y capitalista en ese momento. Claramente no, la operación especial militar en el Donbass por parte de la Federación Rusa viene para demostrar que ya nada es impune hoy en este mundo, como fue con el Día de la Victoria y con el triunfo de la Unión Soviética en contra del fascismo. Es decir, no se puede temblar la mano frente al fascismo, y la Rusia de hoy, Putin lo está demostrando claramente en la única forma que se tiene que hacer, es decir, romper hermenéuticamente esa concepción del gran juego de Brzezinski, donde se hablaba también de desmembrar la Rusia, la Federación Rusa actual, realmente después de la caída de la Unión Soviética, esta política agresiva por parte de la OTAN que se expandió desde el 99 con la agresión en contra de Serbia, lo recordamos, también contra los pueblos árabes y africanos, Libia, Siria, etcétera, etcétera. Y claramente Rusia hoy dice ya no más. Y entonces esta operación militar es actual en lo que es la necesidad de romper este cerco imperialista de un mundo unipolar que Estados Unidos querían imponer desde los 90 hasta hoy, y que hemos visto con una política. Hay documentos que los destacan donde Occidente colectivo querían desmembrar como una barbacoa al estilo de golpes de estados y de revoluciones color de naranja como en Ucrania, a la Federación Rusa. Pero llegó Putin en el 2000, rompió, digamos, con estas diversiones imperialistas del occidente colectivo, reconstruyó sobre las bases sólidas la unidad, como decía Cristian, de un pueblo multicultural, multiétnico, multireligioso, la unidad y la amistad de los pueblos de la Federación Rusa con los países ex o post-soviéticos, también con China, también con Irán, también en los BRICS con Brasil e India, y claramente también esta necesidad de expandir, ampliar
esta nueva mundo multipolar también hacia nuestra América, hacia mi querido México. Yo soy italiano, pero me siento más mexicano que italiano, porque lamentablemente es muy triste ser italiano. Amo mi país, amo Italia, pero no estoy en favor del gobierno que hay actualmente en Italia, porque claramente no lleva adelante estas políticas de amistad entre pueblos y es simplemente un peón de Estados Unidos y de la OTAN desde 1943, donde ahí, y concluyo, Italia se ha transformado en una media pizzería de la mafia estadounidense y un medio nightclub de los intereses de la Agencia Central de inteligencia, la CIA de Estados Unidos, y lo veamos hoy a la Meloni, a todos estos gobernantes italianos, se le cayó el muro de Berlín encima, siguen pensando desde una perspectiva eurocéntrica, occidentalcéntrica, de superioridad cultural, de raza, etcétera, etcétera, cuando en realidad tiene razón Christian, son unos salvajes. Son personas que han llevado adelante siempre una modernidad arcaica fascista y que fuentes a una crisis orgánica del capitalismo como lo que estamos viviendo a nivel mundial, que no es solo económica o financiera o comercial, sino que es la crisis misma del concepto, del mito de la modernidad basado sobre orden y progreso. Claramente ellos vuelven a estas prácticas arcaicas, feudales de fascismo en contra de los pueblos del mundo. Rusia hoy representa junto con China y los BRICS, esta unión y amistad y solidaridad de los pueblos que nosotros desde América Latina, México, sobre todo, tenemos que tomar en cuenta para construir nuevas alianzas y nuevas trayectorias y triangulaciones hacia un mundo mejor con justicia social. Muchas gracias por esta invitación y espero poder contribuir todavía en otros momentos con mi granito de arena juntos a queridos y admirables compañeros y colegas como son ustedes. Gracias. Gracias a ti, doctor Alessandro Pagani, historiador desde Italia. Pues, doctor Brasil, palabras finales para concluir esta mesa internacional. Curiosamente, en todas las películas, cuando se trata de atacar a los nazis, dicen que fueron contra los judíos fueron 6 millones los que se calcula que murieron, los rusos 27 millones y de eso casi no se dice nada. Pero hoy lo que hay que decir también es que los herederos de los nazis fueron los norteamericanos y la Unión Europea con la OTAN. Lamentable, pero cierto. O sea, hay que decir que hay un resurgimiento del nazismo de quienes decían combatir al nazismo, pero que en realidad estaban de acuerdo con él, como ya dije al principio. Y esta es la lección. Entonces, hay que construir el nuevo día de la victoria, que es destruir al neonazismo que heredó Estados Unidos con su intentona de apoderarse del mundo, y construir un mundo multipolar mejor, de colaboración recíproca, que soñaron los grandes pensadores de la humanidad por el bien de la humanidad, y eso es lo que tenemos que luchar. Que el 9 de mayo sea el Día de la Victoria y un recordatorio para un nuevo Día de la Victoria, porque hay un nuevo nazismo que hay que derrotar. Así es, doctor, muchas gracias. Pues agradezco a los panelistas, doctor Alessandro Pagani, doctor Brasil Acosta, Cristian Lamesa, su servidor Ray Acosta agradece, por supuesto, el favor de su atención y cerramos esta plática con la importancia del 9 de mayo y lo que representa para la geopolítica actual. Yo quiero concluir con un pensamiento para que se lo quede, es como un post-it para que lo pegue. Les recuerdo que los malos en la Segunda Guerra Mundial eran Alemania, Italia y Japón. Se acordará del eje. Pues los que mandan en el mundo ahorita es un grupo de gente que se llama el Grupo de los 7, integrado por Canadá, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y ¿qué cree? Alemania, Italia y Japón. Muchas gracias.